sus derechas y se vuelve un tema muy controversial. Pero voy a esto porque estoy en una reunión de un pueblo indígena guatemalteco en donde los ancianos son consultados, son la referencia. Yo siempre digo que el Internet ha sustituido la sabiduría de los ancianos. En los pueblos indígenas donde no hay recurso a información, son los ancianos los que con su experiencia aconsejan, guían y dicen. Hoy los ancianos para el mundo moderno no son nada, están en asilos por ahí, su opinión, su valor ha sido sustituido por otro tipo de opiniones que dentro de ese mundo inmediato se encuentran. Pues le preguntan a la anciana, los jóvenes indígenas, ¿qué hacemos? ¿Nos unimos o no nos unimos a los movimientos en contra o a favor? Y una anciana contesta, nosotros llevamos enterrando a nuestros muertos durante siglos, ahora ellos que entierren al suyo. Hace 2 meses en Guatemala, un grupo de jóvenes de un colegio privado que tiene recursos económicos bastante favorables, que están los guardaespaldas afuera del instituto y están todos los jóvenes, van a celebrar generalmente fin de año y generalmente se identifican con una frase, con un eslogan, qué sé yo, y mandan a hacer sus camisetas. Y están todos estos jóvenes en esta oportunidad y el eslogan que escogen es Fuck the Mayas. Salen en el periódico. Yo pertenezco a una asociación en contra del racismo, que tenemos los casos de racismo, se les acusa a los jóvenes. Y lo más impresionante del caso es que los jóvenes no entendían por qué se les estaba acusando. Si era broma. Fuck the Mayas era un dicho. A la mierda con los mayas, que son los indígenas, que son más de la mitad del país guatemalteco. Pero era broma. Y vienen los padres de familia y llegan conmigo, por favor, intervengas, que ellos no son malos, ellos no sabían. Bueno, les menciono estos ejemplos porque son ejemplos íntimamente vinculados con la construcción social, con la profesión o con cualquier profesión que nosotros ejerzamos. Le hemos puesto como bautizo interculturalidad, pero la interculturalidad es un fenómeno que va, pienso yo, mucho más allá de agarrarnos de las manos y vernos todos iguales, ese fenómeno que muchas veces tiende a desvalorar lo importante que es la interculturalidad para nuestros pueblos. Pido disculpas de antemano por usar ejemplos de mi país, pero bueno, ahí sí recurro a los consejos de mi abuela que me decía, nunca hables de otro país sin conocer a fondo su realidad. Así que yo recurro a ejemplos de mi país o de la región centroamericana con el respeto que les pido y que ustedes por supuesto lo trasladen en el caso de que sea o no sea coherente o pertinente. Yo me imagino que ustedes tienen toda la capacidad, por lo que he escuchado, de hacer esa comparación. Educar para una ciudadanía intercultural desde cualquier disciplina hoy por hoy es fundamental. Enfrentamos retos de diferente orden, el reto mundial, que es la famosa mundialización, el tema económico, la globalización que pretende, por supuesto, arrasar desde el mundo occidental con el planeta y con los intereses del mundo occidental, y los pueblos pequeños, como los pueblos latinoamericanos en su mayoría, que están realmente en la lucha de mantener sus identidades, defender sus derechos ante esta globalización y mundialización, que por supuesto trae grandes beneficios también al mundo, no solo visto desde la parte negativa. Luego, los retos continentales que sabemos nosotros desde los atentados en Estados Unidos, pues bueno, cambió la geopolítica, cómo se vuelve a ordenar el mundo, Norteamérica, Sudamérica, donde quedan todos los países según los intereses de seguridad generalmente de Estados Unidos en este caso, y bueno, los intereses económicos, sociales, políticos, pues representan retos de unidad entre países para hacerle frente al tema continental que enfrenta América Latina. El reto regional, que bueno, ustedes están aquí como región, yo quisiera aplaudir la causa de ver a 2 países de la mano, juntos trabajando por un proyecto que es un proyecto noble, que es un proyecto fundamental como es el periodismo investigativo para sus países y por supuesto para América Latina.
Yo pienso que tratándose acá de universidades y el sistema educativo es importante hablar de qué tipo de educación es la que nosotros estamos recibiendo, y ustedes como periodistas o dentro de cualquier disciplina. Educar para una ciudadanía intercultural, combatir el etnocentrismo, que es yo creo que la lógica más perversa del colonialismo que aún vivimos hoy por hoy. Es mantener la excelencia vinculada a la pertinencia. Una sociedad multicultural que, digamos, que va en el camino hacia la interculturalidad. Sistemas educativos, universidades con autonomía tanto frente al Estado contra otros poderes, sobre todo en la carrera de ustedes y por lo que escucho, a estos poderes a los que se enfrentan o que se van a enfrentar a diario. Todo con un enfoque inclusivo que descarte la discriminación y avance en el campo social, que despierte la habilidad de interactuar con el otro, esa apertura, esa empatía que yo veo, por ejemplo, en este salón, y lo cual me hace sentir tan feliz, porque veo que dos países conviviendo, tomándose fotografías, almorzando juntos, compartiendo las necesidades regionales que ustedes enfrentan. Mejorar la calidad de las universidades, ¿para qué y por qué? A mí me preocupa muchísimo que estamos obsesionados en el siglo XXI por formar más profesionales y menos humanistas. Y yo pienso que un periodista que sea profesional, pero si no es humanista, no es un periodista. Entonces, ¿cómo y hasta qué punto las universidades deben de fortalecer la capacidad de formar más humanistas, humanistas interculturales, con la capacidad de mirar al otro a los ojos y al salir de ahí ser diferente, ser mejor persona? Ese modelo pluralista con valores como la igualdad, valores elementales, auténticos criterios de pertinencia, el acercamiento, como esta sinergia de unos con otros, que participen todas las culturas, encontrándose con la modernidad, etcétera, etcétera. Yo podría dar una lista enorme de lo que debería ser una educación humanista, que creo que ustedes podrían agregarle mucho más a este tema. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué seguimos en un mundo o en un continente productor de pobreza? América Latina hoy es la mayor productora de pobreza del mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué generalmente esta producción de pobreza se da en los mismos, en los pueblos indígenas, en los pueblos descendientes afroamericanos? Por lo menos en Centroamérica eso ocurre, en las mujeres y en la niñez. ¿Por qué razón? Estamos ante una inminente pérdida de libertad. La víctima sustituye al ciudadano. Nos hemos convertido en víctimas, en sobrevivientes de los problemas que enfrentan nuestros países. El tema de la trata, la migración, esa migración forzada. No hablo de la migración voluntaria, por supuesto. Hablo de la pobreza, el tema del hambre. En el caso de Guatemala, Guatemala es el país con más hambre, el tercero del mundo. En América Latina el primero, la mitad de su niñez padece de hambre o desnutrición crónica. El tema del narcotráfico, que está afectando cada vez más al continente y que con sus tentáculos están apoderándose realmente de nuestro continente americano, con mayor énfasis en unos países que en los otros. El tema de la juventud y la niñez sin acceso a los servicios de educación, de salud. Pero lo importante de esto es que generalmente estos fenómenos de pérdida de libertad en este sentido afectan con mayor énfasis a los mismos, a los pueblos indígenas, a los pueblos afroamericanos de América Latina. Y esto no es casualidad. Yo no creo que esto sea una coincidencia sistemática que se produce, sino es un proyecto político que debemos de ver, que debemos de estudiar más a fondo, y creo que estos son los espacios pertinentes para hacerlo quitándole la ropa a ese sistema que muchas veces se viste con muchas elegancias y joyas, cuando lo que encontramos en el fondo es otra cosa. ¿Por qué razón por qué razón seguimos repitiendo? Yo creo que he venido a este país maravilloso varias veces, hemos estado en muchas partes del mundo y generalmente el tema se repite. Es que acá los pueblos indígenas no tienen acceso. Es que acá son los pueblos indígenas o afroamericanos los que no tienen la misma educación que los otros. Es que acá ocurre y realmente se repite la misma situación. Este tema de que parece que estamos bajo una inminente pérdida de libertad, creo yo que es la plataforma de todo.
porque se activan dispositivos básicos que permiten que el racismo de Estado funcione sistemáticamente. Y no creo yo que pueda existir un periodista investigativo, un periodista ético, no un periodista sobrecogedor, como les decimos, esos que agarran los sobres con dinero. Esos periodistas sobrecogedores, no estamos hablando de eso, sino hablando del tema del periodismo, detectar y estudiar y analizar cuáles son esos dispositivos básicos que se activan una y otra vez para justificar el racismo de nuestros estados. El racismo de Estado es aquel fenómeno que permite sistemáticamente que unos pueblos vivan menos y peor que otros. Eso es racismo. Cuando les pregunten, yo no hablo del racismo personal, es que yo no soy racista, yo los miro a todos igual, qué bien. Pero hablo del racismo estructurado que permite que unos pueblos vivan menos y peor que otros en nuestro continente. Ese racismo se disfraza en estos dispositivos que yo quisiera mencionar algunos, porque me parece importante luego para algunos ejemplos que voy a ponerles y voy a recurrir a ellos. El paternalismo, pero el paternalismo exacerbado, que está incluso incrustado en la mayoría de los profesionales hoy por hoy. Yo voy a salvar al mundo, yo voy a salvar a los pobres, es hablar del otro, pero no hablar con el otro. ¿Hasta qué punto estamos hablando del otro como periodistas y no con el otro? Creo que algo se mencionó acá. Yo puedo hacer reportajes de los pobres, yo puedo hacer reportajes de la desnutrición, yo puedo hacer reportajes, pero el punto es no hablar del otro, sino hablar con el otro. El paternalismo es el que asiste a los gobiernos con el asistencialismo, con que vale la pena dar bolsas de comida, bonos de dinero, pero las oportunidades no. El paternalismo como un fenómeno que yo insisto es uno de los fenómenos más crueles que mantienen vivo el colonialismo. Nuestros pobres, nuestros indígenas, nuestros niños, y yo soy el padre o madre que va a salvar la vida a los demás. Ese paternalismo exacerbado mantiene a los gobiernos de nuestros pueblos como están. Es un fenómeno que yo me atrevería a decir vale la pena estudiarlo desde sus raíces, hasta qué punto está enraizado en el sistema el fenómeno de ver al otro como mi responsabilidad. Les vamos a hacer unas casitas por allá, vamos a regalar unas láminas por acá, unos libritos a la escuela de allá, pero estructuralmente la cosa no cambia, sigue igual. Y los pobres de hoy serán los pobres de mañana y siguen siendo los mismos. Yo creo que es un fenómeno que vale la pena analizar. La expulsión política institucionalizada es un tema de nuestros gobiernos que creo que también vale la pena y se amarra dentro de este tema del paternalismo como uno de los indicadores sociales que nosotros utilizamos para ver el grado de discriminación. En nuestros países se habla de exclusión, pero a ver los gabinetes de gobierno, todos son hombres, metropolitanos, blancos, católicos, qué sé yo. Hay un patrón que se repite sistemáticamente y que luego se habla de mujeres, de reivindicaciones de pueblos indígenas, de la mujer, pero a la hora de ver en el poder quienes toman las decisiones, en su mayoría, en la mayoría de países de América Latina, siguen siendo los mismos. Nosotros hicimos una campaña que decía ¿dónde están las mujeres?, por ejemplo, y solo pusimos fotografías, solo imagen de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, del Gabinete de Gobierno, del Ministerio de Educación, y la mayoría tienen un patrón que responden a la homogenización, a ese poder que se pretende mantener, ¿verdad?, sistemáticamente, y que por supuesto bajo sus intereses mantienen a nuestros países como los mantienen. No se logra penetrar en las venas de la sociedad. Los fenómenos yo creo que no se ven claramente, y esto se refiere y está muy vinculado siempre a la información y al periodismo. Faltan respuestas concretas a las necesidades concretas. Yo creo que cada vez se hace más indispensable formar profesionales críticos y propositivos capaces de accionar. En muchos países de América Latina el pensamiento crítico cae en manos únicamente de los medios de comunicación, quienes están sustituyendo la voz crítica de nuestros países. ¿Qué imaginario? Y yo creo que esa es la pregunta clave en estos espacios. ¿Qué imaginario están construyendo los medios de comunicación?
¿Qué tipo de ciudadano está construyendo, están construyendo los medios de comunicación? O sea, no hablamos únicamente de un país diverso al margen de ese imaginario que se está construyendo. Nosotros podemos decir en las universidades y podemos decir en las escuelas que todos somos iguales, que amémonos los unos a los otros, que todos somos hijos de Dios o como quieran, según las vertientes y las corrientes de cada quien. Sin embargo, el imaginario que se construye allá afuera y que está en los medios de comunicación nos está diciendo otra cosa. Y yo creo que la labor del periodista investigativo es justamente esa, partir de ahí, partir y determinar qué es lo que nos está diciendo este medio de comunicación monstruoso, esta maquinaria feroz que tiene una agenda política en la mayoría de los casos. ¿Están representando la diversidad? ¿Están valorando la interculturalidad como proyectos de nuestras naciones? ¿Están respetando las diferencias o no lo están haciendo? Nosotros tenemos un observatorio de racismo en medios de comunicación en Guatemala. Yo luego les puedo dar la página si ustedes quieren acceder, porque utilizamos una metodología muy simple que yo recomiendo a ustedes hacer. Esta metodología es tan simple como que solo agarramos todas las noticias de medios escritos. Ahorita lo estamos haciendo únicamente en medios escritos porque no hemos tenido los recursos para hacerlo a otro nivel. Pero entonces tomamos todas las noticias vinculadas a pueblos indígenas, se recortan y se clasifican en diferentes ámbitos de uso. Por ejemplo, educación y salud, justicia, seguridad, cultura. Les pongo solo estos ejemplos. Tomamos todas las noticias vinculadas a la educación, las ponemos en, digamos que aparecen en un mes en todos los medios, 50 noticias vinculadas a pueblos indígenas y educación, otras a pueblos indígenas y seguridad. Esta metodología de análisis del discurso es muy elemental y la pueden hacer ustedes para cualquier tema. O sea, yo les pongo este ejemplo porque pueblos indígenas es lo que trabajamos. Entonces, cuando nosotros agarramos la noticia, solo subrayamos los verbos, no hacemos nada más. Ahí no hay un criterio personal, no hay un análisis personal. Subrayamos los verbos, que obviamente es la acción de cada noticia. Sacamos la lista de todos los verbos que aparecen en los medios de comunicación escritos, léase pueblos indígenas y educación. Todos los verbos subrayados en pueblos indígenas y seguridad. Curiosamente, todos los verbos, y me atrevería a decir el 95% de los verbos que hemos detectado durante un año, que aparecen en medios de comunicación, pueblos indígenas y educación, son verbos como agradeció, aplaudió, recibió, agradeció, agradeció. Lo que nos está diciendo el medio, los medios sistemáticamente, es los indígenas son pasivos, no proponen. Cuando nosotros mismos hemos llamado a los medios con proyectos maravillosos de pueblos y regiones indígenas que tienen grandes propuestas de educación intercultural bilingüe, de educación para los pueblos mayas con conocimientos y saberes, eso no aparece. Los medios te ponen pueblos indígenas son pasivos, agradecen, reciben de los empresarios, reciben del gobierno, y ay qué lindo, en materia educativa, que les hicieron la escuelita, que les pusieron la lámina, que llegó la vicepresidenta o que llegó el empresario, y ellos agradecen. La imagen que se construye es fascinante. Generalmente son las mujeres indígenas haciendo fila, llenas de niños, recibiendo el libro como que es un regalo de Dios, cuando es obligación del Estado, ojo. Es obligación del Estado dar, y es un derecho que tienen los pueblos en todos nuestros países, de recibir educación. Sin embargo, los medios te lo ponen como un favor, como que bueno, y ellos agradecen. Pero cuando tú te pasas al tema de seguridad, el susto es increíble. Todos los verbos, y ahí sí me atrevería a decir, 99% de los verbos son linchó, quemó, obstruyó, manifestó, agredió, linchó, linchó, linchó. La justicia por la propia mano, los indígenas rebeldes que talan los bosques, los responsables del tema desastroso de los recursos naturales.
Entonces, díganme ustedes, ¿hay una construcción por parte de los medios o es casualidad? Nos dicen, son brutos, no proponen, pero ojo porque son peligrosos. Miren, paran las carreteras, le quitan el derecho de locomoción individual a todas las personas porque manifiestan y paran las hidroeléctricas, no quieren el desarrollo porque se oponen a la minería, no quieren... O sea, es una construcción que a mí me parece interesante y creo que todo periodista debe de hacer este ejercicio. O sea, es un ejercicio muy simple y elemental, pero que va a permitir que ustedes detecten dónde está esa construcción en cuanto a relacionado a diferentes temas. Luego, por supuesto, tú pasas a la parte cultural, y yo no sé si ustedes han visto alguna fotografía de Guatemala. Es un país maravilloso con su diversidad cultural, sus tejidos, su producción artística por parte de los pueblos. Entonces, generalmente se presenta eso sin rostro. La artesanía, el folclorismo. Entonces, por un lado son una herramienta útil porque para el turismo es una atracción. Para llamar la atención a Guatemala no me van a poner a mí en una foto. Van a poner a una niña indígena con su traje maravilloso, venga a Guatemala. Pero por otro lado, lo que se está construyendo es, no proponen, son peligrosos. Ojo, hay una construcción que no podemos dejar de mencionar, que responde al etnocentrismo, que responde a la discriminación, que responde al paternalismo, que responde a fenómenos que nosotros muchas veces no queremos ver, y que responde a un fenómeno que yo quisiera mencionar como uno de los peores según mi apreciación, como uno de los más modernos, que es el famoso individualismo. El individualismo que, bueno, hoy por hoy el 80% de las personas en el mundo leen literatura de superación personal, las 20 claves del éxito, las 5 claves del éxito, tú puedes y lo lograrás, ejemplos de un hombre que escaló el Everest y que no tenía una pierna y lo logró, pues si él puso, todos podemos. Cuando sabemos que la construcción social no se hace así, la construcción social se hace por medio de colectivos, por medio de un tejido social, y ustedes que son dueños hoy por hoy de las redes lo saben mejor que nadie. Cuando sabemos nosotros que el individualismo es un fenómeno terrible por una razón, no únicamente porque yo soy mejor que tú y estamos educando a los niños con esa competitividad y todos esos temas neoliberales con los cuales yo pues no comparto, pero no ese es el punto acá. Pero el tema del individualismo es un tema muy complicado porque es un fenómeno que le deja al otro la responsabilidad de su propia biografía. Es pobre porque quiere. Si son indios son brutos. Es que los otros solo parranda y borrachos se la pasan, no les interesa superarse. Es que me está quitando a mí la responsabilidad colectiva y le estoy dejando la responsabilidad al otro de su propia biografía. Son fenómenos con los cuales nuestros estados se lavan las manos, manifiestan y practican el paternalismo, le hace asistencialismo, dando bolsas, dando un billetito por aquí, un billetito por acá. Es la caridad que nos enseñaban las abuelas, sin la necesaria historización de los hechos. Yo creo que un periodista que no tenga como pilar fundamental el estudiar la historia de sus pueblos es un periodista sin una pierna, sin un equilibrio. Es un periodista que no va a estar completo. Yo les recomiendo siempre estudiar la historia, y si no está la historia escrita, escríbanla, porque ustedes están destinados a escribirla. Escriban su historia, sean críticos. El presentismo, y lo platicábamos ahora al almuerzo, esa palabra no existe y me disculpo, pero esa falta de historización de los hechos nos lleva a otro fenómeno terrible, que no permite articular ese humanismo al que me refería yo al principio. El presentismo es un fenómeno cabalmente que no permite historizar los hechos, y la historia y la falta de historia en la formación de un periodista no es simplemente que estamos condenados a repetirla, como dice un famoso dicho que está por todos lados: el que no sabe historia está condenado a repetirla. Claro, también el que no sabe historia está condenado a no tener la lógica de pensamiento crítico. Cuando estaba hablando la periodista, yo decía que diga pensamiento crítico, que diga historización de los hechos.
Porque si ustedes no tienen esa lógica de entrar en la historia, en el fundamento de los hechos a los que se refieren, su historia va a ser presentista y no va a tener el fondo que podría tener, según mi opinión. Nuestros sistemas educativos, universitarios sobre todo, hoy por hoy, caen en el riesgo de lecturas presentistas. Lecturas que están guiadas por la absoluta maravilla de la tecnología. Genial. Yo puedo estudiar en internet y encontrar una respuesta en este instante. Ahorita ustedes me preguntan cómo se hace una paella y yo en un segundo les doy la receta porque está ahí. Eso es una maravilla, por supuesto. Sin embargo, yo creo que a veces hay que dejar descansar el aparato y entrar a historizar los hechos. Conozcan, sean grandes historiadores de sus pueblos. Solo así pueden ser, según mi opinión, grandes periodistas. En Guatemala aún se enseña una historia, la historia de los que triunfaron, la historia metropolitana, blanca, masculina, católica, y se sigue repitiendo ese esquema una y otra vez. Quienes toman las decisiones para los pueblos son los congresistas que responden a ese sistema, porque hoy por hoy creo que otro de los grandes fenómenos, y con esto me quedaría para entrar a ponerles un ejemplo un poco más gráfico de lo que estamos conversando, es el tema de la homogenización, el consenso forzado. Hoy todos tenemos que pensar igual, todos debemos de vestirnos igual, todos debemos de responder a los mismos intereses, porque salirse de ese esquema resulta peligroso. Alguien decía aquí, vi que varias preguntas eran, ¿y no le da miedo decir? ¿No tiene miedo de hablar? Porque obviamente estamos en estados que reprimen y estados que quieren garantizar la homogenización para mantener la hegemonía del poder. Eso es así, yo creo que en todos nuestros países. Homogenizar es más fácil. En Guatemala, hoy por hoy, imagínense ustedes que una de las acciones del nuevo presidente, tristemente militar de mi país, resulta que su primera acción es bajar del Palacio Nacional la bandera maya. La mitad de la población en mi país, 54%, es población maya, indígena maya, y la otra mitad, pues ladina, blanca. Y el presidente baja la bandera maya y dice no, en una declaración, a partir de hoy todos vamos a ser iguales por decreto. Bueno, es risible, pero eso está metido en todos nuestros pueblos. Mejor iguales, menos complicado, ¿verdad? Obviamente iguales bajo los intereses de quiénes y por qué y cómo, cuando sabemos que no funciona así. Yo creo que el dicho más maravilloso que aplica en el tema de la interculturalidad es: tengo derecho a la diferencia cuando la igualdad me invisibiliza, y tengo derecho a la igualdad cuando la diferencia me discrimina. Es un juego entre igualdad y diferencia, entre invisibilización y discriminación, y cómo ustedes como periodistas deben de manejar estos temas para garantizar que a través de su investigación, de su noticia, no van a aparecer prejuicios, paternalismos, discriminaciones, racismos, etnocentrismos, estereotipos, que es otro de los fenómenos que mantienen viva a nuestras sociedades. Hay una visible resistencia frente a la otredad, el otro diferente. Me decía María con mucho orgullo que en este salón habían personas de diferentes países, y yo le dije, yo que soy una simple centroamericana que vengo a caer aquí, no distinguiría quién es de qué país. Me disculpo por mi ignorancia. Si no escucho el aspecto lingüístico y solo me voy por imagen, no sabría decir quién es de Haití y quién es de República Dominicana. Eso quiere decir que de alguna forma, tiene que manifestarse las diferencias, y esas diferencias deben de ser respetadas. Pero no es tampoco de aplaudirse que se están tomando una foto juntas o juntos. Es que es una obligación. Siglo XXI es una obligación vernos a los ojos y aprender del otro. Y eso suena cursi si quieren. Y yo me voy siempre a las estructuras del Estado.
Pero veo que ustedes han logrado esa barrera. Y me atrevería a decir que la barrera que tiene que atravesar un periodista a la hora de hacer periodismo en nuestros países diversos, porque todos nuestros países son diversos, no hay un país homogenizante. Homogenizante sí, porque eso es lo que pretenden. Pero el tema sería, o yo creo que el reto mayor después de estos ejemplos que les he puesto, primero no tener temor al disenso. Esa obsesión por el consenso, a ver, todos pensemos igual, a mí me preocupa. No tenerle miedo al disenso. Entre grupos, somos de países diferentes, tiene que haber disenso en algún punto, siempre y cuando ese disenso se dé, por supuesto, con respeto absoluto. Romper los principios de la homogenización forzada, ese es otro de los temas que me parece a mí fundamental. Los medios de comunicación están bajo esa homogenización forzada, responden a ciertos intereses por razones que ustedes saben mejor que yo, razones que se mencionaron antes. ¿Quiénes son los que ponen sus anuncios comerciales? ¿Quiénes son los dueños de los medios? ¿Cómo? Hay grandes excepciones, pero esa maquinaria que se da dentro de los medios